Y listo, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia. Eh, el resto de las personas que nos han podido conectar, bueno, me imagino que lo van a ir haciendo conforme vamos avanzando. Y si no, bueno, pues podrán ver eventualmente la grabación. Y agradecerles, por supuesto, la entrega de la tarea de la semana anterior. La verdad es que hay de todo un poco. Cabría pensar que al haber utilizado inteligencia artificial, con una entrada, ¿verdad? Un prompt parecido, eh, todos y todas deberían haber obtenido una respuesta pues muy similar, ¿verdad? En cuanto a que es mejor si instalar todos los equipos y la conectividad y demás en el establecimiento, ¿verdad? O si mejor tener todo el sistema montado en la nube. Y lo gracioso es que no. Lo gracioso es que hay pues mitad y mitad prácticamente de las personas optan por un camino o por el otro, tomando en cuenta, por supuesto, lo que la inteligencia artificial dice. Pero en algunos casos la inteligencia artificial te dice que sale más barato, por poner un elemento tangible, ¿verdad? Que es el dinero. Sale más barato en la nube y en otros casos te dice que sale más barato on-premises, ¿verdad? En el establecimiento. Así que te puedes fiar como de la inteligencia artificial, pues relativamente. En lo normal es que uno tenga que hacer un poquito de reflexión y obtener datos propios, ¿verdad? Eh, lo que sí les quería decir, yo sé que todavía hay algunas personas que no han entregado la tarea, entonces podría eventualmente sesgar su respuesta, pero en cualquier caso queda abierto, ¿verdad? A la preferencia de cada quien. Es que en mi experiencia, Em, hay una regla como bastante clara, ¿verdad? Si en realidad lo que manda es la disponibilidad de recursos económicos para poder hacer esa inversión. Y tú puedes tener, pues, tres opciones, básicamente. La primera opción es que puedes tener dinero de fondos de inversión. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud y demás, pues generalmente se suelen tener dinero de préstamos. Entonces tienes plata hoy y mañana quién sabe, ¿verdad? Si eso es así, tienes fondos de inversión, pero tienes un problema de presupuesto de gasto corriente, ni te lo piensas en la nube, porque la nube hay que pagarla todos los meses, todos los años. En cambio, la implementación en el sitio, pues es una inversión fuerte al principio y luego pues el costo de sostenimiento, de administración y soporte de esa implementación, pues es un poco más barato que en la nube. Así que si se tiene fondos de inversión y tienes problemas con el gasto corriente, definitivamente no te tiras a la nube ni loco, ¿verdad? Si es al revés, si no tienes dinero para invertir en una sala de servidores y el rack y el servidor y la UPS y todo eso, pero sin embargo tienes dinero como para ir saliendo porque, por ejemplo, sector privado, vas teniendo ingresos, ¿verdad? De manera normal, ¿verdad? Mes a mes. Ah, bueno, pues en ese caso, definitivamente la nube puede ser incluso tu única opción, porque no tienes cómo comprar las cosas, pero sí puedes arrendar las cosas, ¿ok? Así que esa sería una opción en esas circunstancias. Y también, y también la tercera opción es que pasa si no tienes ni una cosa ni la otra. No tienes dinero para comprar todas las cosas, puedes tener sospechas de que el dinero que te pueden dar para el gasto corriente puede flaquear a corto, medio plazo o a largo plazo. Bueno, pues en esas circunstancias, honestamente, hay que ser muy eh, calmado y hasta caer mal incluso y decir que no se puede, que no se puede hacer una implementación de una herramienta informática si no tienes garantizado unos recursos mínimos, ni más ni menos. A veces es difícil decir que no, pero lamentablemente hay ocasiones donde es la mejor opción. Mario, adelante. Muchas gracias, ingeniero. Solo tenía una consulta. Bueno, Claro. a partir de la realización de la tarea,
Ujú, Bueno, o sea, consulté con dos inteligencias artificiales, ¿verdad? Y ajá, pues puse la respuesta que me pareció más acertada. Y ujú, pues, o sea, a partir de los fundamentos que me dio, yo pues vi o sea, no domino tanto el tema sobre, o sea, logística, qué tipo ujú. de instrumentos se utilizan, ¿verdad? Pero me pareció bastante coherente y lógica la respuesta que me dio. Sí, sí. Pero, o sea, ya que usted menciona, pues que las opiniones estuvieran bien divididas, Ujú. me gustaría conocer también cuál es su opinión al respecto, porque pues me da bastante curiosidad. Sí, sí, yo ya te digo, mi opinión es la que les estoy contando. Depende del dinero que tenga y de cómo es cómo es la entrada de ese dinero y si se va a sostener en el tiempo. En el caso, lo que a mí me tocó administrar específicamente en el Ministerio de Salud desde el año 2010 al 2019, había dinero del BID y dinero del Banco Mundial y dinero de presupuesto, ni un 5. Así literalmente, ni un 5. Y si uno se le ocurría poner en el renglón del presupuesto de compra de equipo de cómputo, aunque fuera un solo centavo, el Ministerio de Hacienda lo quitaba porque decía que eso era un gasto superfluo. Entonces, ¿de qué y cómo se me iba a ocurrir a mí y a todo nuestro equipo? No era solo yo el que tomaba las decisiones, obviamente era director, pero éramos un equipo de personas reflexionando sobre la conveniencia a largo plazo de la implementación de todo un sistema de expediente clínico electrónico y más cosas. ¿Cómo íbamos a tomar una decisión de hacer algo en la nube con ese panorama? Imposible, imposible. Entonces uno tiene que ver cómo tiene la plata. Si tiene bastante plata para comprar equipos, como era nuestro caso, y cero dinero para poder contratar cosas que generan gasto corriente, te compras los servidores y los montas en tu casita. Si es al revés, como suele pasar quizá en el sector privado, como les cuento, bueno, pues ahí te puedes plantar en la nube muy bien porque estás delegando un montón de responsabilidad. Y si no tienes nada, pues no te metes en un lío. Definitivamente, es mejor seguir con papel, feo, mal, pero manteniendo obviamente todo lo que dice la norma técnica de control y custodia y de conformación y custodia del expediente clínico para administrar bien los documentos, pero por lo menos tienes algo que puedes sostener, ¿ok? Y también quizá vale la pena recomendar que siempre que uno se mete a tener una implementación del expediente clínico electrónico, en el establecimiento lo que hay que tener sobre todo es una garantía de energía eléctrica. Así que la inversión en respaldo eléctrico, o sea, en un generador, es súper crítica. ¿Ok? Y eso, por ejemplo, en muchos establecimientos, sobre todo en la red pública, no sucede. Y cada vez que se va la energía, se va el sistema y adiós. ¿Y dónde están los expedientes físicos? Ya no existen. Así que el generador es súper fundamental. ¿Ok? También suele ser conveniente tener un servicio de reemplazo de partes que se dañen, pero así como rápido, ¿verdad? Porque es un sistema de emisión crítica. Entonces uno contrata, cuando compra los servidores, los contrata con un servicio de reemplazo de partes y que te puedan responder en 5 horas o en un día hábil, ¿verdad? Y normalmente se suele tener duplicada la infraestructura, si tienes suficiente dinero, por supuesto, para poder reemplazar partes de un servidor con otro o pasar toda la carga a otro servidor mientras reparas el que está arruinado, ¿verdad? Imitas en ese sentido un poco lo que puede hacer, lo que se puede hacer con la nube. Y en el caso de la nube, la recomendación definitivamente es que como dependes completamente de Internet, porque la nube está en Internet, pues entonces tienes que tener dos conexiones de Internet con dos proveedores diferentes y pagar el doble. Y además, en todo caso, si es una catástrofe lo que te vas a enfrentar y tienes mucha inquietud por tener siempre expediente clínico electrónico disponible, bueno, pues siempre debes tener un plan B en papel, ¿verdad? Para que puedas eh, rápidamente pues a seguir atendiendo a los pacientes. Y luego pues hay que hacer el trabajo de volcar lo que uno escribe en el papel, en los documentos que están preparados como alternativa, al más no haber, ¿verdad? Para meterlo de nuevo todo al sistema, que es un dolor de cabeza porque todo el mundo está muy ocupado como para que encima después de haber dado consulta se ponga a escribir, ¿verdad? En la compu, pero es que a veces no hay más remedio,
¿verdad? Así que eso es lo que les quería comentar un poquito sobre la tarea. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta más sobre eso. Si no, pasamos ya a la clase. Vale, chévere. Bueno, pues hoy vamos a hacer una revisión en general de las características de las herramientas que son más relevantes para tomar decisiones en el ámbito de la salud. ¿Ok? Por eso voy a traerme esto por acá. Y es muy, bueno, es muy importante que ustedes conozcan estas aplicaciones porque normalmente cuando las cosas escalan en tamaño, ¿ok? Eh, o sea, cuando empieza todo es fácil y se puede administrar en una hoja de cálculo. Tenemos pocos datos, a lo mejor unos cientos de miles, ¿verdad? Por ahí. Pero en cuanto tenemos ya un establecimiento hospitalario o varios, ya eso no se puede manejar con hojitas de cálculo. Es imposible. No dan abasto. No caben, literalmente las hojas de cálculo tienen límites, ¿verdad? Entonces, es necesario utilizar algunas herramientas que existen. Afortunadamente, hay privativas, o sea, que necesitan pagar una licencia, como les expliqué la semana pasada, y otras libres, como la que vamos a usar hoy, que es de GIS 2. Y con esas sí, las cosas ya se pueden mover. Ahora, implementarlas pues requiere, por supuesto, un gran esfuerzo, ¿verdad? No es así, así nomás que que todo sucede por arte de magia. Y es lo que les voy a explicar en esta sesión. Y ustedes además lo van a practicar, ¿verdad? Bueno, ahí estamos viendo una frase, pues bastante conocida en el ámbito de la inteligencia de negocios. Eso de inteligencia de negocios es un poco, es un término un poco raro porque dices, bueno, pues yo soy del ámbito de la salud, a mí qué me importan los negocios. Es una forma de decir eh, la inteligencia aplicada a lo que uno hace, ¿ok? En este caso, pues es inteligencia de negocios aplicada a la salud. Y bueno, pues el problema en general que decía este gurú de la inteligencia de negocios es que todo el mundo tiene una ansia enorme por generar datos, ¿verdad? Datos crudos. Normalmente, hagas lo que hagas en un trabajo, pues es relativamente fácil de empezar a registrar las cosas, ¿verdad? Que están pasando, lo que es información o datos transaccionales, pero cuando llega el momento de sacar el provecho y de ver para qué sirven, las cosas cambian. Necesitas aplicar un análisis, un procesamiento para convertir los datos en información. Y eso a veces no sucede, muchas veces no sucede, ¿ok? El hecho de tener o no tener herramientas informáticas para ese propósito definitivamente es un ingrediente para que esa receta de, de datos e información acaben teniendo éxito o siendo un total fracaso, ¿verdad? Un estrepitoso fracaso. Y bueno, la verdad es que lo interesante es que utilicemos esa información para tomar decisiones. Y en el ámbito de la salud pública, eh, no sé ustedes qué me dicen, pero no se puede tomar una decisión intuitivamente o no se debe. Lo ideal es que uno tenga suficiente información para transformarla después en acción o conocimiento, ¿ok? Ustedes saben que en el mundo de los datos, pues ese es el flujo, ¿verdad? Convertir datos en información y la información en acciones o conocimiento. Em, y bueno, pues en ese proceso siempre caben, caben muchas inquietudes y yo he visto pues muchos problemas. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, precisamente porque en esa última parte o esa última etapa no sucede lo que se espera, ¿ok? Por diferentes motivos que ahora vemos. Pero realmente se produce el esfuerzo de alimentar los sistemas, provocando de hecho una enorme burocracia, un esfuerzo inmenso del personal a nivel local para ingresar esos datos y luego cuando se trata ya de sacarles provecho, no pasa nada. Nadie toma una decisión realmente basada en esa información por motivos X, ¿verdad?
Eh, ¿Cuál es X? Pues que los datos no son completos, que no son cualitativamente aceptables, eh, que los datos me dicen cosas que no me gustan, y eso ha pasado mucho y pasa mucho en el presente. Y entonces, por ejemplo, yo les voy a decir con mucha honestidad, cuando yo estaba allí, al frente de la dirección, sucedían cosas extrañas que los datos decían algunas realidades que no es que no fueran del agrado de las autoridades, porque en realidad ver las cosas como son y transmitirlas a la población, pues es pues tu deber moral, ¿no? Como ministro de salud o ministra de salud. Pero de repente encontraban una contradicción o algo muy extraño, eh, una falta completa de correlación con datos que se habían estado publicados anteriormente. Entonces dices, no, pero aquí o mis datos no están bien o se ha estado mintiendo descaradamente. Pero yo no puedo pasar de tener no sé cuántas muertes maternas a tener la mitad o el doble. ¿Me explico? Y esas cosas suceden. Entonces al final, ¿qué se acaba poniendo? Algo que tenga medio sentido. Y todo ese esfuerzo de recolección de los datos, ¿en dónde queda? En la Bill Street. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere esta frase, ¿verdad? Que muchas veces las organizaciones tienen problemas estructurales muy graves y se invierten millonadas en tener sistemas magníficos en teoría, pero luego en la práctica las cosas cambian, ¿verdad? Y bueno, pues te das cuenta de que haces un esfuerzo mayúsculo, eh, movilizas un montón de horas de trabajo de profesionales de la salud que tendrían otras mejores cosas que hacer que andar digitando cosas en un sistema, ¿verdad? Eh, para que después no pase nada. ¿Sí? Y se ignore la información, o no se transmita, ni se tomen decisiones correctas sobre ella. En fin, así es la vida. Vamos a ver en detalle qué cosas pueden pasar o cómo justificamos la necesidad de invertir algo de plata en tener un sistema, en implementar un sistema de información de inteligencia de negocios en salud. Primer puntito, bueno, pues que a veces tú tienes siempre una planificación, por supuesto, ¿verdad? Como gerente, como autoridad de una institución de salud, pues siempre te vas a marcar una serie de objetivos. Y normalmente vas a hacer toda una planificación estratégica, ¿verdad? Con tus objetivos, con tus indicadores. Y de repente, pues lo que tú te planteas alcanzar, pues no lo logras. Y no sabes por qué. Entonces, ¿cómo vas a cambiar lo que estás haciendo? Porque obviamente hacer lo mismo para conseguir resultados diferentes, todos sabemos que es inútil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes justificar qué es lo que está pasando? Necesitas obtener esos datos y procesarlos, ¿verdad? También puede pasarte todo lo contrario, que en vez de que no tengas datos, tengas demasiados y no sepas qué hacer con todo ello, ¿verdad? Que es el segundo punto, el segundo bullet de esa lista. Eh, a veces sucede que te necesitas demasiado tiempo para poder trabajar en esa información que te ha llegado, en esos datos, y se te pasa el arroz. Y eso nos pasaba mucho, que de repente las autoridades necesitan tener datos oportunos, información oportuna, porque hay que tomar decisiones de gran calado y a corto plazo, ¿verdad? Y sin embargo, los sistemas o la captura de los datos y su procesamiento pues tarda demasiado tiempo para que esa información sea realmente oportuna. Por ejemplo, a la hora de manejar una epidemia de arbovirosis, cualquiera, el dengue, chikungunya, Zika, ¿cómo se está extendiendo? ¿Verdad? ¿Dónde tengo que enfocarme a hacer algún tipo de acción antivectorial para que intentar contener hasta donde se pueda esa difusión, ¿verdad? Ese despliegue
de la infección. Entonces, el que tenga sistemas bien engrasados, valga el uso de esa expresión, para que los datos puedan fluir y las decisiones se puedan tomar de manera oportuna es fundamental en el ámbito de la salud pública, ¿verdad? Otro punto bien relevante es hasta qué punto los profesionales de la salud que están en puestos de gerencia, como sería su caso, dependen de alguien como yo a su lado para lograr hacer ese procesamiento. Eso no es correcto. No es que no nos guste ayudar. A los ingenieros e ingenieras les puedo garantizar que lo que más nos satisface es ver a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, en este caso profesionales de la salud, absolutamente satisfechos con la información que les podemos proporcionar. Pero si necesitan de nuestra presencia de manera exclusiva para algo que eventualmente es simple, realmente estamos mal, porque no es así. O sea, realmente nosotros tendríamos que producir herramientas eh, más que una dependencia. ¿Ok? Entonces, si estamos en ese punto donde necesito que alguien me esté ayudando para preparar reportes y no sé qué, estás mal, estás mal. Necesitarías una herramienta que te permitiera a vos directamente como profesional de la salud y un entrenamiento básico sacar todo lo que vos necesites. Y el informático te prepara toda la herramienta para que eso esté ya listo para usar. ¿Ok? Otro punto, penúltimo de esta diapositiva, el punto de la oportunidad que les contaba anteriormente, ¿verdad? Esas decisiones necesitan ser tomadas de manera oportuna y también les anticipé en la diapositiva anterior cuando hablábamos de la consistencia, ¿verdad? Que a veces tenemos datos que no tienen cómo sostenerse y sospechamos de su veracidad. Pueden ser incompletos, pueden no ser representativos, suficientemente representativos. Por supuesto, para eso pues hay gente que es experta en estadística, ¿verdad? En estadística de la salud y se tienen que hacer los cálculos para saber hasta qué punto una captura de datos pues realmente está representando la realidad de por ejemplo, la morbilidad, la mortalidad que tenemos en una región, en un país y finalmente hasta qué punto podemos confiar en los datos que tenemos. Y pasa mucho que no confiamos. De hecho, eh, hasta se puede dar algo que llamamos el sesgo de superviviente, ¿verdad? Que es ese avión lleno de... Seguro que han visto esa imagencilla por ahí. Eh, ¿Hasta qué punto puede estarnos pasando que no que confiamos en los datos que somos capaces de obtener? Pero los datos que somos capaces de obtener no son todos los datos. Se nos puede estar yendo allí, ¿verdad? En los bordes de la estrategia de captura de los datos, alguna información que es relevante para tomar alguna decisión. Y simplemente pues estamos obteniendo los datos de algunos lugares que sí tienen esa capacidad de obtener los datos. Porque las personas son muy diestras, ¿verdad? Y son capaces de digitarlo todo a tiempo. eh, o incluso a veces, eso nos pasó un montón de veces, ¿verdad? que, que de repente sí en algunos lugares se completaban los datos siempre a tiempo y no sé qué, pero porque se los inventaban. Y los datos más veraces eran precisamente de aquellos lugares donde la gente pues tomaba un poco más de tiempo en meter la información y en ver que cualitativamente era la adecuada, ¿verdad? Entonces se nos da sesgo de confirmación, ¿sí? ¿Habían escuchado antes de hablar del sesgo de confirmación, sesgo de superviviente? Porque esto es puro sesgo de superviviente. Bien. Más cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos implementando estos dos sistemas, ¿verdad? A veces, pues tenemos
un montón de necesidades ¿no? de análisis, ¿verdad? De producción de reportes y demás, pero que es bien difícil de aterrizar. ¿Ok? También podemos estar presenciando pues una explosión de datos, ¿verdad? Al principio todo es manejable y de repente empieza a haber donde yo tenía pues cientos o miles de filas, ahora tengo pues millones, literalmente millones. Y no solamente aumenta en una dimensión, aumenta en dos dimensiones los datos, ¿verdad? Porque cuando ya empezamos a utilizar un sistema que capturaba eh, datos básicos de salud, de repente quiero tener también el contexto eh, económico, social de la persona y de su familia, ¿verdad? Ay, bueno, y qué bueno sería si además eh, también puedo saber cosas como esquemas de vacunación o enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces ya no es una cuestión solo de que tenga muchos datos en horizontal, sino que en vertical estoy abriendo más y más y más y más. Entonces estoy haciendo una mega tabla, ¿verdad? Al final de cuentas, eso no se puede hacer con una hoja de cálculo hasta cierto punto. También pueden aparecer muchas más fuentes de datos que los que yo tenía originalmente. Eso es algo súper típico. Porque cuando tú produces una herramienta viable a la que la gente le parece buena, inmediatamente tenés a un montón de personas satisfechas a corto plazo con esa herramienta, pero que ya están pensando cómo mejorar y cómo agregar más cosas, más requerimientos. Y eso no para, ¿sí? Por eso es muy importante basarse en software que sea especialmente flexible, porque si utilizas algunas herramientas que no tienen esa capacidad de crecer, estás completamente perdido. ¿Ok? Em, bueno, los mecanismos de las hojas de cálculo que ya les conté, que tienen un límite bastante claro. Y bueno, también otra parte relevante es que como experto en salud pública o en salud, pues ese es su negocio. En- necesitas herramientas que te simplifiquen todo lo que tenga que ver con estadística y con informática, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente. Muy bien, sigamos. Por favor, si tienen alguna duda, alguna consulta, pues adelante, ¿verdad? Ningún problema. Entonces, ¿cómo resolvemos todo eso? Con este speech, pues hemos justificado por qué necesitamos este tipo de herramientas. ¿Cómo se llaman estas herramientas? Pues se llaman HIMS, Sistemas de Información de Gestión de la Salud. ¿Ok? Eh, ese es el nombre canónico que tienen, ¿verdad? Muchas veces hay herramientas que son de propósito híbrido, ¿ok? Por ejemplo, tenemos pues eso, expediente clínico electrónico, tenemos sistemas como el sistema de morbimortalidad, SIMU, o el sistemas de vigilancia epidemiológica, el VIGEPES, y así, que tienen características eh, similares a las que pueden presentar un sistema de información de gestión de la salud, porque presentan no solamente los datos en tablas, sino que también permiten hacer algunas gráficas directamente y demás, pero no es lo normal. Lo normal es que tú tengas herramientas de captura o herramientas de trabajo transaccional, como el caso de expediente clínico electrónico, y después otras herramientas que consolidan esa información están especializadas en presentarla. ¿Ok? Y algo quizá lo más importante. Por favor, siempre que se planteen implementar algún tipo de herramienta informática, y estas en particular, tienen que tomar en cuenta que no se puede hacer esto si no se tiene en la organización donde se va a hacer esta implementación una estructura, un nivel de madurez organizacional suficiente para que la herramienta pueda tener el nivel de implementación que se espera, el soporte que se espera. ¿Ok? Si eso no es así,
Cuando hablábamos el- del expediente clínico electrónico, generalmente era más una cuestión de plata. ¿Ok? Bueno, pues en las herramientas de gerencia de la salud o de inteligencia de negocios de la salud, no es tanto una cuestión de plata, porque son relativamente más baratas de implementar, sino que es una cuestión de hasta qué punto hay disponibilidad y hay capacidad en la organización donde se van a implementar para que tengan éxito. ¿Ok? Desde abajo, pues, el nivel más, o sea, el nivel de captura de los datos tiene que tener ancho de banda, o sea, las personas que van a digitar los datos eh, tienen que existir y si ya existen, tienen que tener tiempo y ánimo para hacerlo. ¿Ok? Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, debe haber un control de calidad de alguna manera. ¿Quién va a hacer ese control de calidad? Porque los datos pueden venir con errores y demás. Las herramientas de inteligencia de negocios de la salud tienen algunos mecanismos para reducir la cantidad de errores que se meten con validaciones, pero siempre van a venir. Entonces tiene que haber una segunda capa de gente eh, revisando que todos los datos están entrando en el tiempo oportuno y que tienen la calidad necesaria. Y finalmente, los tomadores de decisión, pues involucrados desde el principio para que la información que va subiendo, que va elevándose, pues finalmente tenga la utilidad prevista, ¿sí? Y no vayan a salir con esos domingos 7, ¿verdad? No, es que esto que estamos viendo aquí en este sistema no sirve, porque lo que me están diciendo es que no estamos haciendo un buen trabajo, ¿ya? Y eso pasa demasiadas veces. Así que por favor siempre tengan en cuenta eso, esa problemática organizacional antes de gastar plata en la implementación de un sistema así. ¿Ok? Aunque, de nuevo, a veces estas cosas pues, son un poco polémicas y se cae mal, pero mejor en ese sentido, pues sobre todo cuando estamos hablando del sector público, pues no arriesgar dinero, mucho dinero, o generar falsas expectativas cuando en realidad tienes otras inversiones, otras necesidades también muy apremiantes, ¿verdad? Para poder dar esa atención que se espera al público. Eh, Cabe decir, bueno, esto pues es un poquito arbitrario de mi parte porque hay muchas maneras de clasificar las herramientas de informáticas que se aplican a la salud, pero en general l- podemos decir que hay herramientas que son operativas, como por ejemplo el expediente clínico electrónico. Hay otras herramientas que son de nivel táctico en esa pirámide que estamos viendo, que son por ejemplo las herramientas de recolección, procesamiento de información de morbilidad, mortalidad, epidemiología y demás. Y por último, están las de nivel estratégico, que son estas que lo consolidan absolutamente todo, tienen visibilidad de todo el panorama y son capaces de presentar la información de una manera adecuada para que se pueda tomar decisiones. Entonces, estas herramientas que estamos platicando, las HIMS, pues son herramientas de nivel estratégico. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo son? ¿Cómo se componen? ¿De qué arquitectura tienen? Se presenta la diapositiva. Listo. Bueno, normalmente va a haber una fuente de datos, ¿ok? Que pueden ser varias al mismo tiempo. No están limitadas en absoluto que sea una sola. Pueden obtener información a través de hojas de cálculo y de su exportación. Pueden tener ya bases de datos especializadas, ¿verdad? Como las tablas dinámicas o los cubos. Por supuesto, pueden tener fuentes como en otros sistemas, ya sea a nivel de base de datos o de aplicaciones en servidores externos. Y después de que tenemos esas fuentes identificadas y ya empezamos a captar los datos, se produce un proceso que tiene una abreviatura relevante que deben conocerla, que se llama ETL, ¿ok? Porque es muy común. ETL es la abreviatura en inglés de extraer, transformar y cargar, obtener, ¿vale? Pero en inglés se dice load. Y lo que
en esencia lo que hacen es armonizar los datos, porque si yo tengo diferentes fuentes, muy probablemente los datos los datos que significan las mismas cosas pueden estar escritos de formas diferentes. Por ejemplo, algunos datos que clasifican el sexo eh, con una F, una M, ¿ok? Pero otros no, le ponen todas las letras, femenino, masculino. U otros que vienen, son sistemas hechos del mundo anglosajón, pues viene en inglés, male, female y demás. Entonces, vos lo que querés es concentrar todos los datos y que sean compatibles entre sí para que puedas hacer un procesamiento y digamos, una correlación de los mismos, ¿verdad? Entonces necesitas adaptar de alguna manera los datos a un estándar. Eso es lo que hace ese proceso que se llama ETL. ¿De acuerdo? También otra de las cosas que hace el ETL es limpiar datos incorrectos. ¿Ok? Eh, Eso es delicado porque hay que tomar cuando se programa en el ETL una regla para limpiar datos que están incompletos, estoy, por supuesto, reduciendo la cardinalidad de esos datos, estoy reduciendo la cantidad de los datos que necesito y puedo estarme cargando la representatividad de los mismos. Y de repente, como a uno se le olvida, ¿verdad? Que tiene programada una reglita por ahí que hace esa limpieza, pues, pues acabas teniendo datos que no son suficientemente representativos o que son incompletos y no te das ni cuenta, porque se te olvida que se están limpiando solos. Así que es una buena arma, pero la carga el diablo, ¿verdad? Pero existe, ¿verdad? Está ahí dentro del proceso. Cuando ya tenemos el ETL trabajado, ya está aplicándose toda esa regularización de los datos o simplificación de los datos, pues entonces ya entramos a la herramienta de inteligencia de negocios per se, ¿verdad? Eso tiene un nombre, el lugar donde se concentran todos esos datos, que se llama Data Warehouse. Es una base de datos especializada y la diferencia con una base de datos normal es que ahí ya no hay datos individuales, ¿ok? En un Data Warehouse ya no importa el dato a nivel, por ejemplo, persona, sino que ya lo que son tablas consolidadas. Ya hay un cálculo hecho normalmente en base a un periodo de tiempo o a una localización física, ¿verdad? Y es una base de datos que está especializada en producir ese tipo de datos para lo que sigue después, que es la presentación, ¿ok? Y a partir de lo que lo que hemos consolidado, ya lo importante es presentarlo en forma de gráficas, de mapas, de tablas dinámicas, etcétera. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta de cómo está estructurada una aplicación como esta? ¿Todo bien? Sí. Bueno, muy bien. Vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? El ejemplo que vamos a ver a continuación, pues es una aplicación que se usó durante bastante tiempo. En este momento yo desconozco si realmente se sigue utilizando en el Ministerio de Salud, pero tuvo una buena repercusión en su momento, antes de que existieran herramientas como la que vamos a usar hoy, que se llama Digistos, que se ha convertido casi en un estándar de facto. ¿Ok? Entonces, en aquel momento, pues varios países, y El Salvador uno más, necesitaba tener su propia herramienta de inteligencia de negocios y pues nos pusimos manos a la obra. ¿Ok? Entonces les voy a enseñar un par de videitos con un ejemplito, son unos 10 minutitos, vamos a ver cómo funciona o cómo lo va a explicar uno de sus creadores, Rigoberto Reyes, un ingeniero también, amigo nuestro, y cómo él presenta esa aplicación, cómo se utilizaba, ¿de acuerdo? También digamos, una especie de anuncio que hizo el BID cuando se encontró la aplicación en El Salvador y la replicó.
a todos los demás países de la iniciativa Mesoamérica, ¿verdad? Salud Mesoamérica. Solo me confirman, por favor, si son tan amables que están escuchando el sonido del video. ¿Escuchan? ¿Sabías que los datos pueden curar y salvar vidas? Cada minuto, los Sí se servicios de escucha. salud de un país generan Sí, cientos sí, de se datos. escucha. Gracias. Números de pacientes atendidos, enfermedades más comunes, mortalidad, embarazos, uso de medicamentos. La captura y sistematización de estos datos es la materia prima que permite a los gobiernos y a los profesionales mejorar la calidad de su sistema y tomar decisiones oportunas que mejoren la atención a los ciudadanos y salven vidas. Recolectar, digitar, organizar y hacer accesibles estos datos no es tarea fácil para los gobiernos. Las fuentes están fragmentadas, los recursos son escasos y el acceso a la información a veces está limitado. En la iniciativa Salud Mesoamérica nos comprometimos en trabajar con los países en el proceso de obtener, digitar, organizar y hacer accesibles los datos de los sistemas de salud nacionales. Para ello nos guiamos por tres principios. No queríamos crear un sistema paralelo de información que ya utilizaban nuestros países socios. Trabajar con código abierto. Co-crear soluciones con expertos locales en los países. Hace 5 años comenzamos a dialogar, a co-crear y a imaginar nuevas e innovadoras ideas de uso de la información con los países. El primer país que visitamos fue El Salvador, que estaba desarrollando un programa piloto para interconectar las bases de datos de todo su país utilizando código abierto. El proyecto permitió unificar, digitalizar y sistematizar todas las fuentes primarias de datos relevantes del sector de la salud en un único sistema llamado ETAB. Esto permitió a los profesionales de la salud tener acceso a volúmenes relevantes de información confiable para mejorar la calidad de su servicio y tomar decisiones rápidas, efectivas y basadas en la evidencia científica de los datos. Dado el éxito del prototipo desarrollado, Chiapas se unió al proceso, seguido por Guatemala, Honduras y Belice, Panamá y Costa Rica, adaptando este sistema a sus respectivos contextos para optimizar los procesos y maximizar los resultados. Ahora se está implementando el ETAB en 6 países. Los profesionales de salud en todos los niveles en El Salvador, en Guatemala y Panamá, Honduras y Costa Rica pueden ahora visualizar casi en directo el desempeño y la evolución de su trabajo. Asimismo, los equipos de mejora continua de la calidad en Belice y Chiapas pueden revisar sus datos de manera eficaz. Nuestro deseo es seguir expandiendo el desarrollo tecnológico abierto en favor de la salud y bienestar de los más vulnerables y continuar apoyando el intercambio de experiencias innovadoras entre países, desde la región Latinoamérica y el Caribe, para la región Latinoamérica y el Caribe. Bueno, es un video muy bonito En este tutorial que, bueno, como les decía, ¿verdad? El BID pues ayudó a que se extendiera a los demás países. Algunos creo que todavía lo usan. El ministerio creo que por ahí es posible. Lo más complicado, la justificación para hacer ese esfuerzo de tener una herramienta es que cada quien producía sus propios datos, ¿ok? Sin mayores, eh, ¿qué? Consultas y eventualmente con conflictos y desconfianza. Los datos se los producía el programa X, que tenía sus propias fuentes y demás, pues casi siempre eran muy benignos, ¿verdad? Muy benévolos. Pero si era vigilancia de la salud la que producía el dato porque tenía los datos de mortalidad y demás, entonces salía un dato bastante más indigesto y era un gran deschongue. Así, literalmente. Entonces, ¿qué hacían? Pues al final pues, se conformó, se desarrolló el ETAP definitivamente para tener una herramienta que hiciera esa magia, entre comillas, de consolidación, pero eso, por supuesto, no era en absoluto suficiente. El toque, realmente lo que transformó el modus operandi ese de competitividad y desconfianza entre equipos, pues fue la conformación de una comisión eh, a alto nivel, nombrada pues la nombró María Isabel Rodríguez, de hecho.
para tomar la decisión de establecer las fuentes, el método de cálculo de los indicadores y que hubiera solo un dato a nivel institucional, el que fuese, ¿sí? Y que ese dato tuviera como, eh, digamos, herramienta de obtención, pues el ETAP. Ese era el plan. Y hasta cierto punto, pues funcionó, ¿ok? Pero luego a la hora de que estas gráficas, por ejemplo, que el ETAP tenía, fueran accedidas directamente por las autoridades, que era nuestra pretensión, pues no, porque tuvimos autoridades que, bueno, digamos que el tema informático no era lo suyo, ¿ok? Entonces preferían que sus asesores fueran quienes les preparaban los reportes, los informes a partir del ETAP y otras fuentes, impresos, ¿verdad? Es que gente old school. Y bueno, pues ahí está. Así funcionó. No era lo que se pretendía y ni modo, ¿verdad? Bueno, ahora sí, vean cómo funciona más o menos un tablerito, ¿verdad? Aquí, con unas grafiquitas contadas por su artífice, don Rigoberto Reyes. Mostraré cómo Un trabajar con minutito. los indicadores del tablero del ITAB. Veamos las zonas. Primero tenemos el título del gráfico, la fecha de la última lectura de datos, los controles que nos permitirán trabajar con el gráfico, la área donde se dibuja el gráfico y el pie donde se muestra, si lo posee, la meta. Veamos los controles. El primer control es alertas de indicador. Esto consiste en rangos numéricos que se le asigna un color y este color es utilizado para representar los elementos del gráfico. Por ejemplo, tenemos este que tiene 3 rangos y la gráfica se dibuja con el color del rango al que pertenece. Habrá otros indicadores que no tienen rangos de alerta registrados y no aparecerá el botón correspondiente. El siguiente botón es para las opciones del gráfico. Este nos permitirá hacer ordenamiento del gráfico por el eje Y o por el eje X. El gráfico se actualizará de acuerdo a las opciones que seleccionemos. Además, la otra opción nos permitirá cambiar el valor máximo que se utiliza para dibujar el eje Y. Podemos utilizar el máximo valor del indicador o el máximo valor de alertas o establecer uno propio. Escribimos el valor que deseamos que se utilice y el gráfico se actualizará para mostrar el cambio. Veamos que el eje Y, el máximo valor es 200, que fue el valor que especificamos. Volvamos a máximo valor de alertas y la alerta es 100, por lo tanto se utiliza ese como máximo valor del eje. La otra opción disponible es cambiar el tipo de gráfico. Tenemos varios tipos de gráfico de los cuales podemos elegir. Por ejemplo, gráfico de pastel. Veamos también en este. Pongámosle también el gráfico de pastel y podemos seleccionar además otro tipo. Probemos el tipo de línea. Hay otros tipos, que es el odómetro y termómetro. Estos son más convenientes cuando existe un solo valor, por ejemplo este gráfico. Veamos que el termómetro y el odómetro utilizan siempre los colores establecidos en los rangos de alerta para poder dibujarse. El siguiente botón nos permitirá realizar un zoom del gráfico actual. Con la tecla Escape podemos volver al modo normal. Podemos utilizar los controles tal como ya hemos visto anteriormente, funcionarán de igual forma. El siguiente botón corresponde a opciones generales.
En este podemos encontrar varias opciones como por ejemplo ver ficha técnica, la cual nos mostrará la ficha que describe el indicador que estamos observando. Por ejemplo, cuál es la forma de interpretarlo, cuáles son sus variables, la fórmula que se utiliza para su cálculo, entre otros datos. Ok, aquí sí voy a parar. Ok. Ese es, digamos, el máximo poder que tenía realmente el ETAP, porque lo de presentar unas grafiquitas y eso, pues ustedes pueden deducir que ahora mismo ya no, ni siquiera entonces, ¿verdad? Era algo como, wow, qué paloma, ¿verdad? Es la aplicación más potente y poderosa que yo he visto. Haciendo unas gráficas de pastelito, unas gráficas de columnas, eso lo hace cualquier cosa ya prácticamente. Lo interesante es que la herramienta estaba hecha a medida de lo que normalmente se utiliza en el sector salud, que son indicadores con una fórmula eh, bastante habitual, como una tasa, ¿verdad? O una división. De manera entendible se podía ver cuáles eran las fuentes de datos utilizando los nombres de los sistemas, eh, la definición de los rangos para considerar hasta qué punto era un valor normal o ya de advertencia o crítico, todo este detalle de interpretación. La virtud de la herramienta era precisamente que estaba hecha realmente así, como a medida, ¿verdad? Era un traje a medida para lo que se necesitaba. Ese es, digamos, el ejemplo que les traigo más allá de lo que vamos a practicar, por supuesto, de una herramienta real utilizándose, no sé si en el presente, como les decía, pero que fue bastante protagonista de la toma de decisiones, ¿verdad? Y que este es el nivel que ustedes tendrían que esperar de cualquier herramienta que les pueda servir para hacer este proceso. ¿Ok? Muy bien. Como la clase siempre se nos hace corta. Hasta aquí vamos a llegar con los vídeos del ETAP. Pero si a alguien le interesa mucho los vídeos del ETAP, con mucho gusto se los comparto, ¿verdad? Porque es una herramienta bastante completa, más allá de la presentación de las grafiquitas. Hablemos un poquito de cómo funciona el ciclo de información de la salud. Eh, en realidad, pues un ciclo de información de la salud es lo mismo que un ciclo de información en el ámbito de administración de empresas o en el ámbito de la arquitectura y todo. Pero en salud, pues tiene sus particularidades. ¿Ok? La primera parte se trata de obtener todos los datos. ¿Ok? Hay que tomarse bastante tiempo y lo van a ver ahora en la práctica. eh, Cómo vamos a caracterizar los datos que se van a capturar, dónde están, dónde se ubican, quiénes lo van a introducir. En ese sentido, la implementación de esas herramientas de captura, qué tan confiables son para que después pueda realmente tener claro que esos datos son útiles, ¿verdad? No vaya a tener ahí problemas de desconfianza, valga la redundancia. Eh, si los datos pueden venir con problemas, entonces, ¿cómo voy a supervisar que efectivamente están completos y correctos, ¿verdad? Que son los dos otros puntos. Esa sería la primera etapa, la de obtener y procesar los datos. La segunda etapa consiste en presentar esos datos y hacer algún tipo de análisis eh, para que pueda tener utilidad el esfuerzo que he hecho en la primera etapa del ciclo. ¿Ok? Las tablas tablas de datos, por supuesto, todo el mundo las usa, grafiquitos de columna, de pastel, de línea, ¿verdad? El termómetro, el odómetro, todos esos formatos de presentación. Los mapas georreferenciados, aunque eso que es ideal porque visualmente es muy atractivo, tienen algunas necesidades particulares que vamos a ver dentro de un momento. Y bueno, pues la presentación de indicadores, metas y demás, ¿verdad? Y por último, pues donde generalmente se atascan más las cosas.
Bueno, las cosas se atascan mucho, tanto en la primera etapa de la obtención como en la última, que es ya cuando tenemos que tomar decisiones porque yo confío que toda la información está completa y correcta, ¿verdad? En la primera etapa el problema que tenemos es, como les contaba anteriormente, hasta qué punto el personal tiene la capacidad, tiene las herramientas, tiene el tiempo para ingresar los datos, ¿sí? Que eventualmente lo ideal es, por ejemplo, en el caso del ámbito salud, es que no tengas que meter datos adicionales a lo que tú necesitas para atender a la persona, ¿sí? Por eso el expediente clínico electrónico, la implementación del expediente clínico electrónico es trascendental, es primordial, siempre y cuando sea, pues, sea sostenible, ¿verdad? A partir del expediente clínico, tú puedes sacar toda la información de Morbi, tú puedes sacar toda la información de epidemiología eh, y de todos los programas habidos y por haber, si están en el expediente clínico, ¿ok? Y así, pues, tú no tienes que hacer que el doctor, la doctora que está en la consulta, pues tenga que escribir 40 veces las mismas cosas en 40 pantallas distintas. ¿Sí? Solo en una, expediente clínico, y el resto viene eh, en cascada, ¿verdad? Viene en, río abajo. Y en la parte de arriba, que es donde eventualmente se tiene que tomar esas decisiones porque tú confías realmente que los datos están buenos, ¿verdad? Y, y bueno, pues ahí es donde eventualmente también chocas mucho con eso que les contaba anteriormente, ¿verdad? Que las autoridades eventualmente no ven eh, lo que quieren ver y entonces deciden rechazar todo el sistema, todo el esfuerzo. Ya no es una cuestión de herramientas, sino de confianza en el proceso, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben, ¿verdad? Que hay periodos también de tiempo en los que ese tipo de problemáticas se exacerba, ¿verdad? Se aumenta, sobre todo cuando llegan temas de elecciones y demás. No, este tipo de autoridades que son, digamos, la cúspide del uso de las herramientas, normalmente están sometidos a la presión política, más allá de lo que tenga que ver con su acción como salubristas, y empiezan a hacer cálculos electorales y eso molesta muchísimo, pero es parte de la vida, ¿verdad? Pero es parte, como les digo. Muy bien. En la salud pública normalmente manejamos tres dimensiones de la información. Pueden ver ahí. Vamos a necesitar definir eh, cuáles son los elementos de datos que voy a capturar y cómo voy a utilizar esos datos para producir una serie de indicadores, ¿verdad? En función de lo que el, el sistema o el proyecto pretenda. Por supuesto, esos datos no pueden venir así nomás. Tienen que tener una asociación al lugar donde se están obteniendo los datos, porque normalmente en salud pública, pues lo importante es ubicar dónde se están produciendo las consultas, las enfermedades y demás. Y normalmente esa ubicación va a tener que responder a una jerarquía, ¿ok? Eh, y todos conocemos primer, segundo, tercer nivel. em, si estamos hablando de ubicaciones físicas, pues entonces vamos a tener a nivel local el establecimiento y después del nivel local pues está a nivel municipal o distrital. Bueno, ahora con el cambio este que se hizo, ¿verdad? Que ahora tenemos distritos y luego están los municipios y luego los departamentos y en algunas instituciones los departamentos no son la mejor estructura organizacional geográfica, sino que tenemos cibasis, por ejemplo, los teníamos en el ministerio, ¿verdad? Y regiones que no responden, que no se corresponden con los departamentos a nivel político, ¿verdad? De la división política del país. Pero siempre vamos a tener ese tipo de jerarquías, ¿verdad? Para poder ir agrupando los datos y obteniendo información a otros niveles superiores, ¿ok?
Y por último, la tercera dimensión, pues los datos cuando se tomaron, ¿sí? Y normalmente es, dependiendo del tipo de datos, pues pueden ser mensuales, pueden ser anuales, es lo más típico, ¿verdad? Y les pongo un ejemplo, ¿eh? La tasa de mortalidad en la región paracentral en el año 2020. Pues ahí estoy recitando las tres cosas. La tasa de mortalidad infantil, que es un indicador que se calcula a partir de los niños que fallecen divididos por la población total de niños en determinado tiempo, que estamos hablando del año 2020, de niños que nacen, ¿verdad? Nacimientos. ¿Y en qué ubicación? En la región paracentral. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ver siempre que implementemos un sistema de estos. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? No olvidemos eh, que tenemos que respondernos estas preguntas para que el sistema no se quede solo en la parte fría de lo que voy a obtener y dónde se ubican y cada cuánto tiempo se obtienen, sino el origen de los datos, cómo lo van a meter, ¿verdad? Si la aplicación que tienen es suficientemente ergonómica como para que ni di- como para que sea práctica, ¿verdad? Sea algo fácil de usar, que no sea disruptiva con el trabajo que se realiza normalmente, ¿verdad? Sobre todo de cara al paciente. Y al final de cuentas, la justificación del por qué necesitamos hacer un indicador con estas tres dimensiones. Muchas veces nos hemos encontrado, yo me he encontrado con situaciones bastante lamentables donde la petición de generar un indicador, una tasa, pues era casi un capricho. No tenía una justificación válida y era una cuestión, no, que tenemos que calcular determinada información porque resulta que hay un programa o un fondo, una plata, ¿verdad? Depende de que produzcamos determinado indicador. Sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos la fuente de datos adecuada para eso? Vamos a dar paja. Y esas cosas suceden, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? No solamente quedarnos en unas dimensiones formales, sino también evaluar esas otras dimensiones prácticas que son necesarias para que la captura de la información y su utilización pues tenga éxito, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a hablar de una herramienta en específico porque es una herramienta que realmente está a vuestra disposición. Es una herramienta libre, libre en el sentido de que la pueden usar, descargar y que la pueden cambiar si lo necesitan, ¿verdad? La pueden adaptar a sus necesidades, ¿verdad? Vamos a ver algunas características muy sencillas. Van a ver que es un sistema pues muy flexible. Ahora te toca trabajar bastante para que se adapte a lo que tú quieres, ¿verdad? O sea, nadie te lo va a dar hecho. Si tú vas a ponerte, ahora lo vemos, a establecer los niveles jerárquicos, la caracterización de los diferentes establecimientos y demás, vos te tienes que poner a meter todo eso, ¿ok? Eso te da mucha flexibilidad, pero también es mucho trabajo. Vamos a poder gestionar, como les ponemos por ahí, pues los metadatos, los sets de datos, que al final de cuentas es las plantillas o los formularios donde se van a ingresar se va a ingresar la información, y las unidades organizacionales, que es pues los establecimientos y sus características, ¿ok? Hay muchas maneras de meterle los datos a Digis2, formularios, una app para celular y demás, ¿ok? Típico que puede haber varias maneras. Se le puede programar, por supuesto, validación y todo un mecanismo de supervisión y aprobación para garantizar que los datos, cuando ya están disponibles para su uso, sean completos y correctos, ¿ok? Eso ese, yo no lo he usado nunca, para serles honesto, pero sí tiene todo un módulo para tener ese control máximo de cómo va fluyendo los datos. Se pueden generar indicadores no tan fácilmente como lo hacía el ETAF, que lo vieron, ¿verdad? Que ponía ahí la fórmula de este indicador es la tasa, de la tasa es algo muy escrito en español. En el caso de DGIS2, pues se utiliza un mecanismo, no se lo voy a enseñar porque no vale la pena,
pero se utiliza ahí como un editor de fórmulas que no es precisamente lo más agradable. Pero una vez que uno lo usa, pues ya está más fácil. Y bueno, lo que sí tiene DX2 es que, bueno, la tarea va de eso. Cómo se puede generar, teniendo los datos, que es lo más difícil, pues gráficos y tablas y mapas y cosas para poder tomar buenas decisiones, ¿verdad? Y cómo podemos hacer agrupaciones en los tableros de mando, ya sumando todas las visualizaciones que me gustan en un solo lugar para tomar esa decisión. Y la estructura de DGIS2, pues les va a sonar muy parecida a lo que habíamos visto en una diapositiva anterior, ¿verdad? Que tenemos las fuentes de datos, hay un procesamiento de ETL, sobre todo cuando las fuentes de datos son remotas, ¿verdad? El LMIS, que es un sistema de laboratorio, el EMR, que es un sistema de expediente clínico electrónico, Electronic Medical Record, HR, que son sistemas de gestión de recursos humanos, muy importantes en el sector salud, indudablemente. Y bueno, pues todo eso se le aplica el proceso de extracción, transformación y carga y acaba conformando un data warehouse que yo puedo tener un portal para mostrarlo, puedo hacer mapas y todo lo demás. Típica función de una herramienta como la que les he estado describiendo de manera genérica, pero ahora ya específicamente. Muy bien, ahora la vamos a ver, pero en la realidad, ¿ok? Cómo funcionan estas cosas con la propia herramienta. Pero les voy a ir explicando de poquito en poquito. Primero, necesitamos definir los niveles organizacionales, ¿ok? A ver si termina de dar la vuelta a la diapositiva que se quedó ahí un poquito trabadita. Vamos, chica, tú puedes. Bien, lo logró. Necesitamos escribir todos los establecimientos que van a formar parte de la captura de datos, ¿ok? Por supuesto, esos establecimientos que son el último nivel, el nivel local, pues van a agruparse en localidades, esas localidades en departamentos, en regiones, a nivel nacional, ¿ok? Entonces, vamos a definir esos, en este caso, 5 niveles y pueden ver además que esos establecimientos tienen algunas características iguales y diferentes al mismo tiempo. En función del bordecito, pues hay unos establecimientos que son de borde rojo, ¿ok? De la categoría, que se distingue borde rojo, borde verde. Por ejemplo, si son establecimientos del sector público o del sector privado, ¿ok? Establecimientos que son del Ministerio de Salud o del Seguro Social, o establecimientos que son del área urbana o del área rural. Entonces, puedo tener diferentes categorizaciones de esos establecimientos. Igual me va a tocar a mí establecer ese tipo de categorizaciones. ¿Cómo se hace eso en DX2? No se lo voy a pedir que lo hagan ustedes, pero sí se lo voy a enseñar. ¿Ok? Esto, de hecho, en su usuario ni siquiera aparece, pero sí está ya preparada la plataforma con una división de un país, que es Sierra Leona, país de África, y en el caso de Sierra Leona, pues de manera bastante simple, la verdad, tienen 4 niveles organizativos. El nivel local, que es facility o establecimiento, chiefdom, que es a nivel municipal prácticamente, district, que es el nivel departamental y a nivel nacional. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una estructura de este tipo en 4 niveles. Si la vemos de manera jerárquica, pues aquí está Sierra Leona, que está dividida en estos 13, me parece que son departamentos, ¿ok? Y dentro de los departamentos, pues vamos a tener los establecimientos. ¿Cómo se ven los establecimientos? Aquí lo va a cargar rápidamente. Venga, chico, tú puedes. Quedó lentito. Solo voy a agregar una pestaña, a veces se me desconecta. A ver, puede que haya perdido la sesión. Sí, por eso se quedó ahí tostado. Muy bien.
acá tenemos los 13 departamentos, ¿ok? Y dentro de cada departamento yo puedo entrar, ¿sí? Y ver cómo se llama cada uno de ellos. ¿Cómo podemos hacer propiamente los establecimientos? Aquí tenemos las áreas. Como pueden ver, aquí tenemos por tipo de establecimiento, propiedad del establecimiento, en qué área está, si es rural o urbana, las agrupaciones, ¿ok? En este caso, pues pueden ver que tenemos diferentes agrupaciones. Estos son establecimientos de primer nivel de atención, CHC, CHP, son dependiendo de la cantidad de personas, de pacientes que atienden. Aquí estamos viendo a qué nivel están los datos eventualmente o los establecimientos y algunas otras características. Por ejemplo, si son urbanos o rurales, si están en el área, ellos dividen el país en cuatro áreas, del este, del norte, del sur y del oeste. Y bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, a ver si puedo desplegar por acá. ¿Ven? Aquí tenemos un establecimiento en particular ya asociado a su municipio, que a su vez está asociado a su departamento y por supuesto está dentro del país. Algo muy importante es que alguien tiene que tomarse la molestia de escribir todo esto. Y si vemos un establecimiento en particular, qué lindo, ¿verdad? Alguien se tomó también una extraordinaria molestia, esto se cuesta mucho trabajo, en poner en dónde se encuentra ese establecimiento en el país. Si yo quiero hacer un mapa, esto es imprescindible, ¿ok? Y incluso tiene las coordenadas de un polígono para ver su área de referencia, ¿ok? Y ver dónde está abarcando por si yo quiero ver los datos de ese establecimiento pintados en un mapa y ver coloreado la región o la zona donde ese establecimiento tiene un área de influencia, alguien tiene que escribir todas esas coordenadas. Esto es un trabajal brutal para hacerlo a nivel nacional, ¿ok? Pero queda precioso después todo, como lo van a ver ahorita. Muy bien, sigamos con la presentación. No sé si tienen alguna duda con la parte organizacional, la jerarquía. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, Sí, ingeniero. chévere. Ahora pasamos a ver los datos. ¿Cómo obtenemos esos datos? Sí, ya tenemos los establecimientos donde se van a captar, ¿verdad? Pero ahora yo necesito caracterizar esos datos que voy a obtener. Eh, si voy a distinguirlos por sexo, por ejemplo, o por edades, o por las clasificaciones de las ubicaciones o servicios, ¿verdad? Y además voy a tener que tomarme la molestia de ponerles un nombre inteligible, ¿verdad? Eh, por ejemplo, APN, atención primaria, ¿verdad? Nacimientos, embarazadas, atención prenatal, más bien. Y eso al final voy a acabar presentándolo en un formulario, ¿ok? Veámoslo en Digistos cómo funciona. Aquí podemos ver cómo están las categorías de datos. Es un poco, digamos, confuso porque está mezclado. Cualquier característica de un dato está por acá, ¿ok? Desde colores, pasando por nombres de enfermedades, grupos etarios de meses, por ejemplo, claramente esto para menores de edad, eh, de todo, ¿ok? Luego, cuando yo tengo descritos, por ejemplo, aquí tengo mujer y hombre, ¿ok? Cuando yo tengo todas las opciones de categorización, voy a crear una categoría, en este caso género. Entonces, si yo quiero obtener en un formulario que me seleccionen cuántos hay masculinos y cuántos femeninos, necesito utilizar la categoría género y aquí voy a seleccionar las opciones female-male, que es masculino-femenino, ¿ok? De nuevo, nada de esto les estoy pidiendo a ustedes que lo hagan, solo les estoy enseñando
que alguien tiene que tomarse la molestia de escribir todo esto. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Una vez que tenemos ya la categorización de los datos, ahora tenemos que seleccionar qué tipo de dato es, ¿ok? Para si yo voy a capturar un número, si voy a capturar una cadena de texto, si yo voy a seleccionar, por ejemplo, en el caso de masculino o femenino, ahí estamos viendo categorías que son ya directas, ¿verdad? Me va a seleccionar y yo voy a tener una lista de selección con dos opciones, masculino o femenino. ¿Cómo voy a segregar al final después cuando presente la información? Si quiero decir, no, 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 ahora me interesa que me presentes los datos solo de los que me metieron de un sexo o los que me metieron del área rural. Todo eso, pues lo tengo que establecer como categoría de segregación. Voy a tener que decidir cómo voy a agrupar los datos si estoy cambiando de nivel jerárquico, si se van a sumar, si se van a promediar, etcétera. También, si yo necesito establecer algún tipo de mecanismo de validación, por ejemplo, que no me metan números negativos o comprobar que si son datos que están relacionados a una enfermedad para mujeres, pues que no puedan meter datos de hombres, por ejemplo, ¿no? O datos así como que tengan mayor extensión de lo normal. Definir cómo se van a agregar en niveles y cuáles son los elementos finalmente para componer ese instrumento de captura, qué elementos van a estar incluidos y con qué periodicidad los voy a consultar, ¿ok? Igual en DGIS2, todo eso pues se hace acá. Yo aquí digo, bueno, por ejemplo, en este caso, tengo aquí elemento de dato, primera visita de atención prenatal, ¿ok? ¿Qué es cómo quiero que la persona que está metiendo la información me la ponga? Pues es un número. Y si se escala desde el punto de vista organizacional, se van a hacer sumas como fórmula de agregación. Lo voy a poder capturar o quiero que me lo presentes cuando se genere el formulario con una categoría de atención intramural, que es esta fixed, o extramural, outreach. ¿Ok? Y así es como yo describo el elemento de datos. Luego yo puedo agrupar los elementos de datos en grupitos. Por ejemplo, atención prenatal. Cuando yo quiera hacer un formulario de atención prenatal, quiero que me saques los datos o campitos para meter datos de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta visita de atención prenatal y esta gente pues les da a las embarazadas un tratamiento contra la tuberculosis porque pues es una enfermedad bien complicada en Sierra Leona, ¿vale? Que es el IPT. No me acuerdo cómo se llama exactamente, pero es eso. Y así me va a presentar esa agrupación. Y todo eso, pues lo puedo agrupar todavía en otro nivel mayor sobre morbilidad, mortalidad y bla, bla, bla. ¿Ok? Muy bien. Cuando ya tenemos definidos los elementos de datos, pasamos a los conjuntos de datos para preparar los reportes. ¿Ok? Uy, se está viendo aquí esto. Quitarlo. Vamos para atrás. Por ejemplo, aquí es cuando yo defino ya el periodo con el que yo pretendo que se capture. Y por último, una vez que yo ya tengo esto listo, pues yo ya puedo preparar este tipo esto lo hace la herramienta solita, ¿verdad? Yo no tengo que hacer nada, solamente me voy a la herramienta de captura de datos, que no es algo que ustedes vayan a usar, pero aquí está. Esto, por supuesto, si ustedes tienen la aplicación móvil, pues sale un formulario más bonito que este, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pues yo voy a meter los datos de salud de los niños para un establecimiento en particular. El periodo, yo dije que el Child Health es un programa que se mete de manera mensual y entonces aquí me salen todos los meses de este año y yo puedo filtrar las secciones porque yo los formularios los puedo
Tengo aquí varias partes, ¿verdad? Una parte de inmunización, otra parte de nutrición infantil. Y como pueden ver aquí, aquí me piden meter números, yo meto cualquier cosa, me va a decir que nanay, porque yo le puse que el elemento de datos tenía que ser un número, y ya me lo está desglosando automáticamente por atenciones, en este caso de vacunas BCG, atenciones intramurales o extramurales para menores de un año de edad o mayores de un año y ¿verdad? Y en caso de nutrición, pues otra serie de categorías con sus numeritos y algunos campitos aquí en gris porque tienen una validación para que nadie me ponga que le está dando mebendazol o albendazol a un niño menor de un año, ¿sí? Entonces ya tiene esa regla de validación y por eso me impide meter datos aquí. Y también hay validaciones que se hacen cruzadas entre los datos que estoy metiendo en el formulario para que tenga sentido. Y eso lo hace solito la herramienta. Ven qué chivo. Lo que es más difícil es meter todos los datos y preparar todo esto, pero funciona bastante bien. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, alguna consultilla sobre eso. ¿No? ¿Todo bien? Hacerlo es otra cosa, ¿verdad? Verlo así desde la barrera, pues es facilísimo. Pero ya ponerse manos a la obra, híjole, para decirles realmente preparar toda la estructura en DGIS2, que ya está como todo medio listo, ¿verdad? Es fácil de usar. Para un programa de salud, por ejemplo, algo como esto. Se está trabando bastante esta presentación. Imagínense que yo normalmente voy a tener una serie de elementos de datos y ya tengo varias como agrupaciones lógicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a hacer algo que capture toda la parte de nutrición infantil, voy a hacer algo que capture toda la atención prenatal, todo lo que es parto puerperio, y estos grupos los voy a poner en un conjunto de grupos en un programa materno-infantil y quiero que el sistema automáticamente me genere un formulario para meter todos los datos con sus respectivas secciones y cada uno con su elemento de datos. Preparar algo así, aunque la herramienta sea súper fácil de usar, se lleva mínimo que una semanita de trabajo y sobre todo mucho diálogo con las personas que son expertas en el tema, ¿verdad? Para que no se te vaya ningún dato. Eso es muy importante hacerlo con mucho tiempo de antelación. Hacer pilotaje, eso sí, definitivamente. Nunca jamás se tiren a este río sin hacer un pilotaje con datos reales. Eh, en todas sus fases del ciclo, ¿verdad? Desde la captura, ver si realmente la gente tiene el tiempo, tiene las herramientas adecuadas para poder meter la información, si realmente la supervisión está funcionando, si realmente el dato que se produce a partir de un par de establecimientos que se elijan como piloto, finalmente es útil para tomar alguna decisión. Y una vez que se ha validado eso con el pilotaje, entonces sí ya te vas a nivel regional o municipal o lo que sea, ¿verdad? Muy bien. Algo que solo les voy a contar así, habladito, pues es que Digital permite hacer indicadores, como les contaba, aunque a mí no me gusta mucho la herramienta esa de diseño, pero bueno, indicadores típicos de numerador dividido por denominador o fórmulas súper más complejas, ¿verdad? No hay ningún problema, tiene todas las posibilidades. Se pueden hacer factores y también validaciones complejas como las que contaba anteriormente, ¿verdad? Que, por ejemplo, esa, ¿verdad? De que nos permita poner hombres en cosas que son para mujeres y demás. Y validaciones de operador, por ejemplo, eso, que no metas números negativos y cosas así. Ok, luego de Registros te tienes varias herramientas de captura. Hemos visto esa tablita, ¿verdad? O ese formulario en web, pero ese es un tipo de entrada, ¿verdad? La que más se utiliza generalmente es la app para Android. Obviamente, pues la gente ya anda tablets, ¿verdad? Para eso. Y en algunos lugares con conectividad muy limitada, todavía con redes 2G, pues se puede mandar los datos por SMS. Tiene todavía esa interfaz. Obvio,
como todas las herramientas, pues uno le puede tener ahí una hoja de cálculo, las portas a CSV y las puede subir los datos, ¿verdad? Pero esto no es lo ideal. Y de estos, pues sí es fácil de integrar con otros sistemas. Tiene algo que se llama API, que permite trabajar con la aplicación sin necesidad de meterle los datos directamente a la base de datos, sino ya preparado, ¿verdad? Una cosa que también tiene interesante es que DX2 es una herramienta, pues como les presenté en la pirámide, en la diapositiva esa que salía de a nivel estratégico, ¿verdad? Pero como hay varios países y regiones que la usan muy, muy, muy importantemente, pues pidieron que los datos vinieran también a nivel individual, que no fuera una herramienta solamente basada en un data warehouse. Entonces, ellos desarrollaron una herramienta especial para poder meter información individual que luego se pueda consolidar. ¿Ok? Y es la que se llama Tracker. Lo que hemos visto definitivamente es el formulario web, ¿verdad? Y en lo que nos vamos a dedicar, pues unos 5 minutitos apenas, es a presentar y analizar la información. ¿Ok? Que es generar tablitas, grafiquitas, un mapita o reportes, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a concentrar en generar un tablero de mandos con estos tres tipos de visualización. Aquí en la presentación pues les detallo algunas características de esto, pero como ya es un poquito tarde, no quiero entretenerles mucho y sí me interesa que veamos cómo se hace la tarea. ¿De acuerdo? Muy bien. Me voy a salir de la presentación. Como les digo, hay unas diapositivas más, por si las quieren echar un vistacito, ¿ok? Como que tiene los tableros de mando, las tablas pivote, pero es más bonito verlo en vivo y en directo. No sé si ya le echaron un vistazo a la tarea. ¿La vieron? ¿Cómo es? Hola, buenas. Yo sí, a grosso modo, ¿verdad? Algo asustada porque, ¿Cómo? ¿Por eh, qué? Si es muy fácil, ya lo va a ver. bueno, somos de una generación no muy tecnológica, Ah, por cómo no. decirle mi edad, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo, pero sí, muy interesante, muy interesante. Creo que está bastante descrita ahí, ¿verdad? Y creo que ya con la clase vamos a tratar de hacer algo, ¿verdad? Vaya. Pero sí está muy interesante, gracias. Bueno, muchas gracias a usted por la participación. Dos cosas. Yo la voy a hacer ahora, en vivo y en directo, con ustedes. Por supuesto, la grabación de la clase, pues se la voy a subir dentro de un ratito. Entonces pueden basarse en la grabación para reproducir lo que yo voy a hacer con su respectiva tarea. Y también acá les he puesto un videíto exactamente de lo mismo, ¿verdad? De cómo se hace la tarea. O sea, no tienen que andar acordándose de lo que yo les voy a explicar ahora, sino que prácticamente tienen que agarrar su descripción de la tarea e ir reproduciendo el video y haciéndolo lo mismo. ¿Sí? Para que ustedes no tengan mayor inquietud. El punto no es que ustedes aprendan a utilizar DGIS2 así como súper profesionales de la herramienta, porque no es un curso para enseñar una herramienta, sino que, bien, que tengan una experiencia de uso satisfactorio de una herramienta de inteligencia de negocios para la salud tan bonita como esta, ¿ok? Y vean que es muy fácil de usar y que se pueden hacer un montón de cosas con ella. Listo, vamos a ello. Cuando uno entra, voy a salirme de esta sesión y voy a entrar con el usuario de ustedes, ¿ok? Que es este usuario que se llama UES y ustedes tienen que copiar la contraseña. Cuidado con la contraseña, ¿de acuerdo? Aquí está la contraseña. Cuidado en el sentido de no agarrar espacios ni nada. Empiezan un arroba y acaban un 2. Entonces, seleccionan este textito y lo copian y lo pegan, ¿de acuerdo? Ustedes solo tienen que pulsar aquí en este enlace para entrar. Entonces, voy a entrar aquí y ustedes lo que van a ver, así en primer lugar, pues es un tablero precisamente de eso que estábamos viendo, de atención prenatal. ¿Ok? Los tableros aquí se despliegan, aquí están todos. Estos tableros son tableros de demostración, a partir de la información que ya viene dentro de la plataforma que yo le cargué, siempre sobre Sierra Leona.
vamos a hacer nosotros nuestro trabajo, ¿ok? Entonces ustedes tienen cada uno un documento similar a este, donde se describe todo lo que hay que hacer. Y lo único que hay que hacer es seguir pasito a pasito lo que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que me piden es una tabla dinámica. ¿Sí? ¿Cómo creo yo una tabla dinámica? Bueno, pues tengo aquí este simbolito de 9 puntitos y voy a utilizar la primera herramienta que se llama visualizador de datos. ¿De acuerdo? Solo voy a usar estas tres. El visualizador de datos, la herramienta de mapas y la herramienta de tableros. En este momento yo estoy en la herramienta de tableros, ¿sí? Pero lo que me piden es crear una tabla dinámica y voy a irme a la herramienta de generación de gráficos. Si ya tienen alguna duda, yo explico muy rápido lo que sea, con mucho gusto me detienen, ¿ok? Muy bien. En este momento aquí en el centro no veo absolutamente nada porque necesito establecer qué datos quiero ver, cómo los voy a filtrar y, y cómo van a ser las filas, ¿ok? En este momento los datos están en columnas y el periodo en filas. Vamos a ver qué es lo que nos pide el ejercicio. Cada uno tiene un grupo de datos diferente y una serie de cosas distintas, ¿ok? Muy bien. Me dice que la tabla dinámica va a ser para el elemento de datos del grupo de atención primaria, de atención prenatal, que se denomina ANC First Visit, ¿ok? Muy bien. Esto es una petición genérica, no tengo nada que hacer todavía. Pero ahora sí me empieza a dar instrucciones. La tabla tendrá como dimensiones de filas el periodo de los 12 meses de 2024. Ok, en filas tengo que escoger el periodo de 12 meses de 2024. Ok, muy bien. Entonces, aquí me sale como periodo que está preseleccionado los últimos 12 meses. Me lo llevo para la izquierda porque no ese es el que quiero. Quiero los 12 meses de 2024, entonces voy a elegir. Aquí pueden ver que hay algunos como prefabricados, por decirlo así, ¿verdad? Pero son relativos. No, no, no. Yo quiero del año 2024 todos los meses, de enero a diciembre. Entonces dejé que quería meses, cambié el año y le puse 2024 y me los quiero llevar todos. Yo puedo ir uno por uno y usar la flecha sencilla o agarrar la flecha que tiene doble punta y me los lleva todos. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero y actualizo. Ya tengo las filas, pero todavía no sale ningún dato, ¿verdad? Todavía es que me falta un poquito. En filas también me dice que quiere por utilizar la categoría tipo de establecimiento Facility Type. En este caso, los tres tipos de establecimientos del primer nivel de atención. Pueden ver que los datos tienen dimensiones, ¿ok? Aquí en este menú que está en el lado izquierdo. Y curiosamente algunas tienen un puntito verde. Eso significa que son dimensiones que están disponibles prácticamente para todos los datos. En este caso me están hablando de que quieren que en las filas agregue Facility Type. Eso lo puedo hacer de dos maneras. Puedo agarrar con el mouse y llevármelo aquí a las filas, ¿ok? O también darle los tres puntitos y decir que me lo agregue a las filas, al filtro o a las columnas, ¿ok? Cualquiera de las maneras. A mí me está diciendo el ejercicio que lo agarre y lo meta en filas. Y que elija, en este caso, que yo elija los tres tipos de establecimientos del primer nivel de atención. Yo puedo seleccionar pulsando el control, la tecla control de mi teclado, sin soltarla, y le hago de clic y puedo seleccionar los tres que me piden y darle a la flechita simple. Si le doy a la flecha doble, me agarra todos, ¿verdad? Así me llevo los tres que necesito. Lo puedo ir haciendo de uno en uno sin problema. Muy bien, ya tengo las dos primeras partes. Ahora, dimensiones de columnas. Vamos a colocar en primer lugar
¿ok? Aquí en las columnas, las comunidades organizacionales están aquí ahora mismo en filtro, pero no me interesa que estén aquí. El nivel local que corresponde a mi municipio. Vale, está bien. Me lo voy a llevar a columnas y lo voy a poner de primer lugar. Y me dicen que tengo que poner el nivel local que corresponde a mi municipio. ¿Y cuál es mi municipio? Me dijeron a mí que mi municipio era Freetown, la capital. ¿Ok? Y el municipio tengo que desplegar acá. Para que solamente me aparezcan los datos de mi municipio, voy a quitar la unidad del usuario, porque la unidad del usuario es todo Sierra Leona completo. Así que desmarco aquí y selecciono el municipio que me piden. ¿Ok? Solo le hago un clic a la par del nombre del municipio. ¿Y qué nivel? Voy a seleccionar el nivel de establecimiento. ¿Ok? Selección de nivel, elegir establecimiento. Facility. ¿De acuerdo? Fíjense bien cómo tiene que quedar. Un chequecito a la par del municipio. Como el municipio pertenece al departamento del este, pues sale un menos. Y como el departamento pertenece a Sierra Leona, pues sale también como un menos. ¿Ok? Pero el que tiene que salir con chequecito solamente es el municipio que le han pedido. Y en el nivel, seleccionar nivel local. Ya he cumplido con lo que me están diciendo, pero todavía sigue sin salir nada. Ya vamos a ver por qué. También queremos que en las columnas podamos distinguir por tipo de ubicación, intramural y extramural. ¿De acuerdo? Esta vez lo voy a arrastrar para mostrarles cómo funciona. Location Fixed Outreach. Y lo pongo de segundo. Y todos. Ok. Muy bien. Vamos a poner datos. ¿Qué datos? Ok. ¿Qué datos? Los datos que me han pedido dice que son ANC First Visit del grupo ANC. Aquí hay muchísimos datos, ¿ok? Entonces, encontrar el que les están pidiendo puede costar un poquito. Entonces, uno puede escribir aquí y él automáticamente ya reduce a todos los elementos que tengan las tres letras ANC. En este caso, a mí me están pidiendo este. También puedo buscar por nombres, ¿verdad? Por tipos. En este caso, pues yo no quiero indicadores, solo quiero data elements. Pero con buscar filtrando por el nombre es lo más fácil. Muy bien. Quiero ANC First Visit. Ese es el dato. Chévere. Ahora sí ya tengo una tabla dinámica, ¿ok? Como pueden ver, en columnas se está separando por los diferentes establecimientos. En primer lugar, esto todo depende de cómo los ordene yo aquí, ¿sí? Y luego, la segunda división de las columnas es atención intramural y extramural, en las que los tienen. Por otro lado, en las filas me acaba de dividir por los 12 meses y por el tipo de establecimiento. ¿Sí? Yo puedo activar, como me dice acá, totales y subtotales para las filas y las columnas en Options. ¿Ok? En datos y le digo columnas con totales, columnas con subtotales, filas y columnas. También, si de repente tengo muchos establecimientos que no tienen ningún dato y me molesta, puedo marcar que no muestre las celdas que están vacías.
Actualizo y esto ya tiene pues un poquito de mejor pinta. ¿Ok? Subtotales por cada mes y también tengo subtotales en general. Yo puedo intentar poner, por ejemplo, los datos aquí en medio. Al final, eso lo pongo aquí en medio. No, al final. Sí, no, como he limpiado no me hace los subtotales acá. Pero bueno, no importa, si está bien. Y por último, esto es muy importante, vamos a ponerle un nombre, ¿ok? A esta visualización. Freetown, atención prenatal, tabla pivote. No me voy a complicar la vida. Copio el texto y save, ¿ok? Lo voy a guardar y le pongo el nombre. Ya está. Y ya tenemos hecho el primer ejercicio. Ahora vamos a hacer dos visualizaciones más. Ya van a ver que es bastante fácil. Muy bien, guardado. Vamos a hacer una nueva visualización. ¿Ok? Entonces le voy a dar File New. Y en este caso son visualizaciones gráficas, de gráficas. ¿Ok? Ya no voy a usar tabla pivote, sino que voy a utilizar una gráfica compuesta de columna y línea. ¿Sí? Esa lo puedo hacer con cualquiera de estos, o columna o línea, ¿verdad? Ahora van a ver cómo. Entonces le voy a dar columna y hoy sí voy a ir un poquito más rapidito porque ya es prácticamente lo mismo. ¿Sí? La serie de datos, de nuevo, va a ser First Visit de atención prenatal, pero también queremos otra serie, la segunda visita. Entonces agarro los datos, filtro por el nombre y agrego la primera visita y pulso el control y agrego la segunda. ¿Sí? Muy bien, ya tengo dos datos. ¿Qué más? Dice que la unidad organizativa, aquí ya salieron, ¿verdad? Primera visita, segunda visita, solo que los dos han salido como columnas. Sí, ahora vamos a hacerlo un poquito mejor. Vamos a poner la unidad organizativa, porque en este momento estamos tomando todo el país, Sierra Leona, ¿ok? Entonces en filtro vamos a hacer igual que lo que hicimos anteriormente. Quitamos la unidad organizacional completa del usuario y ponemos únicamente mi municipio, ¿ok? Y en categoría, en este momento estamos viendo los últimos 12 meses, desde diciembre de 2024 a 2025, pero a mí el ejercicio me pide que ponga los 12 meses de 2024. Está bien, ya sé hacerlo. 2024 y me los llevo todos. Ah, me dejé este, no importa, lo saco y actualizo. Ya tengo los datos de primera visita, segunda visita de atención prenatal para mi municipio. Bueno, me gustaría verlo un poquito mejor. Pueden jugar aquí con las opciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si de repente el segundo valor está muy diferente y la escala no me sirve para poderlos comparar, yo puedo hacer algunas cosas por aquí. Por ejemplo, en las series puedo definir que la segunda serie, en vez de mostrarse como columna, me la muestre como línea. Y como hay una diferencia muy grande de escala, pues pongo un eje 2, ¿ok? En la línea. En este caso, pues son muy parecidas y no va a haber una gran diferencia. ¿Ven? Pero sí se nota. Por ejemplo, esta va de 0 a 4000 y esta va de 0 a 4800. ¿Ok? Hay muchas más cosas bonitas aquí. Por ejemplo, yo le puedo poner aquí que me haga tendencias. ¿Sí? Y eso me va a agregar a cada una de los elementos una línea de tendencia, en este caso polinomial. Aquí por aquí está en la leyenda cuáles son las líneas de tendencia.
estas que ponen trend. Y listo, ya tengo esta visualización lista. Igual me copio el texto de cómo se va a llamar y la guardo. Guardada. Ahora me dice que hagamos una gráfica de pastel. Nada más fácil. New, un pie, es como se llama el pastel. Y en este caso, pues es todavía más fácil. Solo tengo la serie de datos y el filtro que quiero utilizar. Entonces, muy bien. Como serie, eso sí, la serie en este caso voy a poner el nivel de establecimiento de mi municipio. Así que voy a mover el organization a la serie. ¿Ok? Y me dice que tiene que ser facility, importante. Ya van a ver por qué. Voy a seleccionar mi municipio, ya eliminé la unidad organizacional del usuario y pongo nivel de establecimiento, porque quiero un pastel que me divida el dato por cada establecimiento. Muy bien, ¿qué dato? Bueno, el mismo dato que me han venido pidiendo, la primera visita prenatal. ¿Y qué periodo? De nuevo me piden los 12 meses de 2024. Este lo muevo para acá, me voy al año 2024 y muevo todos los meses para que solo utilicen los datos de 2024 y listo. Aquí tengo un pastel hecho donde se divide por cada establecimiento el dato de atención prenatal para los 12 meses de 2024. Y le pongo el nombre que me piden. Está bien. Vamos a guardar el archivo. Ya casi estamos al 70% de la tarea. Ahora viene un mapa. Entonces dice, Dios mío, me van a enseñar a utilizar una herramienta de un sistema de información geográfica. Con esto se hacen los mapas en dos patadas. Ya van a ver. Abrimos la herramienta de mapas y vamos a hacer exactamente lo que me dice. ¿Ok? Sierra Leona está aquí. En este momento no tengo seleccionado absolutamente nada, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar, en este momento tenemos una capa de base que lo que tiene pues es las divisiones, ¿ok? Pero si ustedes quieren poner una capa que tenga pues las carreteras y todo esto, pues ningún problema, pueden dejar así. Lo interesante son las capas de datos, ¿ok? Aquí está Freetown. Me dice que van a tener dos capas, además del fondo, ya tengo la del fondo, y en ambas capas voy a utilizar un indicador, que es la cobertura de atención prenatal de la primera visita, y como periodo el año pasado. La primera capa, que es la intermedia, porque estos son una capas que se superponen una encima de otra, igual que ustedes han usado Google Maps seguro y han visto que se ponen simbolitos con las carreteras y con los restaurantes y demás. Esos son capas, ¿ok? Que uno va apilando una encima de otra. La primera que voy a hacer es eh, el departamento, ¿ok? Voy a ver los datos de cobertura a nivel departamental y dividido por las áreas de los municipios. Entonces, ¿cómo hago eso? Le doy al botón de agregar una capa. ¿De qué tipo? Como pueden ver, hay muchas, ¿verdad? Una capa de tipo temático para utilizar datos de un indicador. Ok, ¿cuál es el grupo del indicador? Atención prenatal. ¿Y qué indicador quiero? Cobertura de la primera visita. ANC1 coverage. ¿Ok? Está literal como aparece. ¿Qué periodo quiero? El año pasado. Entonces me voy a periodo, aquí en las pestañitas, y le digo last year. O puedo poner los meses literales, ¿verdad? En este caso voy a usar el año pasado, last year. Y
tengo que seleccionar mi departamento, Western Area. Voy a seleccionar mi departamento, ¿ok? Y el nivel no va a ser District, el nivel va a ser Chiefdom, es decir, municipal. O sea que me va a pintar los datos en el departamento completo, pero me lo va a dividir por municipio. Y agrego la capa. ¡Tachán! Este es un departamento que solo tiene dos municipios, la capital propiamente dicha y el área rural del departamento. Los departamentos de ustedes tienen más, ¿ok? Entonces aquí se puede ver que, bueno, la atención prenatal de la capital, como siempre, estaba muy bien y los datos que tenemos en el área rural son una basura y por eso está gris. Así es la vida. Ok, esa es la capa intermedia. Vamos a agregar la capa superior, otra capa de tipo temático y me dice que vamos a seleccionar siempre el mismo indicador, ¿ok? De atención prenatal, pero en este caso lo que queremos es ver cómo está la atención prenatal por establecimiento del municipio que me toca, ¿ok? Entonces, seleccionamos igual el año pasado para que los datos sean coherentes, ¿verdad? Last year. Y donde sí hay un cambio es en cómo se va a presentar la unidad organizacional. Dice que seleccione mi municipio, así que tengo que desplegar el departamento, marco el municipio y el nivel va a ser Facility, para que él pinte un botoncito o un puntito por cada establecimiento. Ahí lo tenemos. Como ven, hay datos bastante malos, incluso ubicaciones de algunos establecimientos geográficamente que no están bien ubicados. Eso es perfectamente normal, no está bien. Eso significa que hay errores en las ubicaciones geográficas, pero así es como están. ¿Ok? Y listo, ya terminé de hacer el mapa. Como ven, esto es, bueno, verlo es fácil, ¿verdad? Cuando uno se pone a hacerlo, pues puede tardar un poquito más. Lo guardo. Save. Le pongo el nombre que me dicen que lo ponga y lo guardo. Y ahora queda, por último, hacer un tablero con esas cuatro visualizaciones. ¿Ok? Súper fácil. Me voy a los 9 puntitos y utilizo la tercera herramienta que se llama Dashboard. Y vuelvo otra vez a la misma portada donde entré. ¿Sí? Y lo que tengo que hacer es crear uno yo con el simbolito más que está en la esquina superior izquierda. ¿Cómo se va a llamar? Freetown Atención Prenatal. ¿Ok? Lo pongo por acá. Y ahora vamos a agregar aquí en el medio las visualizaciones. Lo bueno es que yo, como les puse a todas Freetown, 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 si yo escribo aquí Freetown, magia, aparecen los mapas y las visualizaciones. Yo puedo pulsar en este Insert o en este botoncito para que él lo agregue automáticamente al tablero. ¿Ok? Entonces le doy Insert, Insert y el mapa Insert. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues aquí están todas. Lo que pasa es que me las ha puesto una detrás de otra, ¿verdad? Por aquí alguien ha estado jugando, por ahí ya me han hecho un mapilla que no era. No importa. Yo puedo arrastrarlas, ¿ok? Para que quede más bonito. Y las puedo poner como un cuadradito. Lo que pasa es que como tengo la pantalla dividida, pues casi no se mira. Y lo pongo por acá para que quede una cosa a la par de la otra. Y una vez que ya los tengo
ordenados como a mí me gusta, le doy a guardar cambios. ¿Ok? Y le voy a poner, yo lo voy a marcar, les pido que si quieren que lo marquen y así todos los tableros que tengan la estrellita me salen desde de principio. ¿Ok? Y ya está, yo terminé la tarea. Así de sencillo. Esta tarea no se entrega nada en el Moodle. ¿Ok? Yo voy a entrar aquí a la plataforma y voy a ver que ustedes tengan creado su tablero con sus visualizaciones. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal les pareció? ¿Fácil, difícil? ¿Lo lograrán hacer? ¿Todo bien? Bueno, no dicen nada. Hasta aquí llegamos. ¿Ok? Esta sería la clase del día de hoy. Si tienen cualquier duda, cualquier consulta, con muchísimo gusto, solo me escriben, ¿de acuerdo? Y les echo una mano. No tenemos clase de aquí hasta el 10 de enero, así que por favor, quienes no hayan hecho la tarea de 2, pues que la hagan y tienen tiempo para hacer esta, más que de sobra. Avisarles de que el día 10 de enero eh, yo estaré viajando ese día, así que les voy a dejar la clase grabada, ¿ok? Es una tarea muy sencilla la que hay que hacer en esa semana, pero probablemente yo les estaría subiendo durante esta semana la clase del día 10 para que puedan incluso adelantarla todo lo que necesiten, ¿ok? Y lo dicho, pues quedo a su disposición en el chat o cualquier cosa por correo electrónico también con mucho gusto. ¿Algún comentario, duda, consulta? Y si no, hasta aquí llegamos. ¿Todo bien? Bueno, pues muchísimas gracias por la atención y que pasen buena noche. Hasta luego. Cuídense mucho y feliz Navidad. Que lo pasen bien con sus familias, sus amistades. Feliz Navidad. Gracias.